el título que he tomado, le he robado a la película, es La suma de todos los miedos. ¿Y por qué este título? Porque de pronto habla de dos realidades. Primero el miedo, y en plural, miedos. Y yo me imaginaba hoy estando así de esta manera, y digo que si cada uno de ustedes por lo menos tiene un miedo, podríamos bien decir la suma de todos nuestros miedos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el miedo tuyo? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo lo definís? El miedo es un sentimiento que está en nosotros y tiene un sentido positivo cuando el miedo de alguna manera nos predispone para enfrentar un peligro. Entonces, tu cuerpo, mi cuerpo, cuando siente miedo, se produce allí una secreción de adrenalina, taquicardia, todo el organismo se pone, digamos, en estado de alerta. El problema es cuando este estado se transforma en un estado crónico y entonces vivo con miedo, camino con miedo, me muevo con miedo, voy con mi miedo a todas partes como si fuera mi perrito faldero. Y resulta que este tipo de miedo crónico ya se transforma en algo que realmente trae consecuencias negativas para nuestro físico, para nuestras emociones y para nuestro espíritu. O sea, el miedo tiene la facultad, de alguna manera, de afectar todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y termino hablando del espíritu porque cuando el miedo está delante de mí y el miedo me domina, el miedo me gobierna, entró en juego mi fe, porque el miedo es más potente que mi fe. Y entonces no logro que mi fe se sobreponga, no logro que mi fe tenga victoria, sino que el miedo tiene victoria sobre mi fe. Y entonces me coloca en un problema espiritual también. Entonces, como ustedes ven, el miedo me afecta físicamente, emocionalmente y también lo hace espiritualmente. Voy a contarles una anécdota que me tocó vivir hace unos días atrás. No me gusta ser autorreferencial, pero les voy a pedir permiso que hoy me den permiso de contar algo propio. Entre medio de las dos fiestas, de Navidad y Año Nuevo, empecé a sentir dolores abdominales. Yo lo definía como doloretes. No llegaba a ser un dolor intenso que me llevara de pronto a la guardia, a una guardia, pero sí allí estaba, me levantaba con ese malestar, andaba en ese malestar, me acostaba con ese malestar. Y usted hasta aquí puede decir, pero eso no es nada grave. Yo sé que en otra persona no, pero en mí sí, y te voy a contar por qué. Mi mamá falleció de cáncer de páncreas. Y yo la acompañé, obviamente como hijo, y veía su sufrimiento, y veía su deterioro, y veía cómo ella afrontaba esto que realmente después la llevó a la presencia de Dios. Esa situación vivida generó en mí un miedo, un temor. Y empecé a pensar, ¿no tendré algo yo también en el páncreas? ¿No estaré teniendo alguna dolencia seria en mi páncreas? Por supuesto, yo no lo hablé el tema. Mi señora un poco se enojaba porque veía, pero si tenés un dolorete de panza, tómate algo, decile a Tommy que te medique, dejate de hinchar. Y sí, tenía razón, pero yo allí estaba y mi mundo interior, mis pensamientos secretos, me colocaban en esta situación de temor, de miedo. Pasó Año Nuevo y llegó el primer sábado. Ese sábado yo hice crisis. Ese sábado las cosas se me fueron de control. ¿En qué aspecto? Ya mi cara estaba seria, ya estaba callado, raro en mí,
estaba callado. Y mi señora tomó la decisión de confrontarme. Me puso contra la pared, o sea, lo estoy diciendo en forma figurada. Pero me dice, ¿qué te pasa? Y entonces no tuve más alternativa que contarle lo que yo sentía. Le digo, lo que pasa es que tengo miedo que tenga algo en el páncreas, como mi mamá. Ahí entendí que las mujeres tienen 6 sentidos, no 5. Las mujeres tienen 6. Y ese sexto sentido tiene que ver con leer lo que no se dice, lo que no se expresa, sino lee el corazón. Y me dice, ya sabía que pensabas en eso. Me dice, prepárate, nos vamos a la guardia. Tommy estaba de guardia, ese día estaba en la Juncal. Cecilia le manda un mensaje y dice, vamos con papá para allá, porque sabes que anda con este tema en la cabeza. Voy a la Juncal. Me atiende mi hijo. Mire, cuando usted tiene un hijo médico, no espere que lo atienda en su casa, lo atiende en su consultorio. Y así fue un poco mi historia. Fui allá y me atendió Tommy. Me revisó y me dice, vamos a hacer una placa de abdomen y una ecografía de abdomen. Y así nos quedamos tranquilos. Me hace las órdenes, voy, y aquí viene la parte media cómica de este tema. Estaba haciendo la fila y tenía una señora con un chiquito de 10 años, parada también esperando ser atendida. Estaba a 40 centímetros, más o menos la distancia que cuando uno hace una cola está entre usted y el que tiene delante o el que tiene detrás, más o menos, 30 centímetros, 40. Por lo tanto, oía perfectamente lo que hablaban, la mamá con el hijo con la mamá. Pero el chiquito de pronto le lanzó a la madre una pregunta a boca de jarro, a quemarropa, y le dice, mamá, mirando hacia arriba, porque la madre era el doble de alto de él, dice, mamá, ¿cuáles fueron las últimas palabras del abuelo? Tras llovido mojado. Yo venía con mi temorcito ahí en el corazón y de pronto, ¿sabe una cosa? Incorporé esa pregunta y digo, ¿y cuáles serían las mías? Bueno, llega la hora que me hacen el estudio. Con todo ese bagaje entré a la sala donde hacían la ecografía y la radiografía y empiezan a hacerme el estudio y de pronto me dice el médico, el ecógrafo, me dice, Eduardo, dice, no hay nada de qué preocuparse, está todo bien, así que quédese tranquilo. Sin darme cuenta, me saqué el peso de muchos días, de pensamientos, de cosas que yo no sé usted cómo le funciona a usted la cabeza, pero yo creo que debe ser uno de los miembros de los órganos más difíciles de gobernar. Cuando te entra a laburar la cabeza, hay que pararla y hay que saber cómo pararla y cómo detenerlo, y no muchas veces nos va bien. Entonces, digo, ¿se los cuento o no se los cuento? Y dije, voy a ser honesto, sincero con ustedes, porque a los pastores también nos pasan cosas. También vivimos cosas. Somos del mismo barro con el que fue hecho usted. Y entonces de pronto hay áreas en las que somos fuertes y otras áreas en las que no somos tan fuertes. Pero, ¿qué tema el miedo? ¿Cuánto daño nos causa? ¿Cuánto trastorno nos ocasiona, nos hace? Entonces quiero invitarles ahora a ir a la Biblia, porque nos vamos a encontrar que en la Biblia hay hombres como yo, que también lucharon con miedos, que no siempre les fue bien, que se mostraron tal cual eran, tal cual estaban, pero también de ellos podemos aprender y hoy podemos traer una enseñanza práctica para nuestra vida. Todo lo que tiene sentido en esta mañana es que si a usted no le sirve para su diario vivir, en realidad no le sirve. Entonces, mi intención es que realmente usted se pueda llevar en esta mañana alguna herramienta, algo en su bolsillo, no dinero, algo en su cartera, algo en su corazón que le permita a usted empezar a tener victoria sobre aquello que hasta ahora no la tuvo. ¿Amén?
Así que vamos a la Biblia, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2 al 15. Aquí vamos a encontrar la historia de Elías. La historia de Elías ya la hemos visto, que no me acuerdo si fue el domingo pasado o el anterior, pero hemos charlado también sobre Elías. Y vuelvo a charlar sobre Elías porque Elías me encanta. Si usted lee, lo desafío, en el buen sentido de la palabra, que estudie la vida de Elías en su casa. Llévese este pasaje, anótelo si quiere, si la memoria no le falla, o póngalo en la app de notas en su celular y en la semana lo profundiza, lo indaga un poco más. Pero Elías, así a prima facie le digo, hay dos enseñanzas de la vida, de este pasaje, que podemos sacar. La primera, Elías se deprimió. O sea, uno encuentra en Elías el arquetipo de un deprimido, de alguien que afronta y pasa por el valle de la depresión. Si estás pasando por esta circunstancia, andate a la historia de Elías porque vas a entender que él también lo vivió, él también lo pasó y algunas cosas pueden serte útiles. Pero la segunda cosa, y es la que yo hoy voy a traer, es que Elías tuvo temor. Elías tuvo miedo. Y ahora sí, leemos el pasaje y dice: entonces Jezabel, que era la reina, envió un mensaje a Elías para decirle, recordamos y nos colocamos en tema, Elías se había confrontado con los 450 profetas falsos de Baal. Israel estaba en un conflicto, en una situación espiritual realmente lamentable. Se habían vuelto de creer en el Dios único y verdadero, se habían apartado de Dios y eso trajo como consecuencias una cantidad de situaciones que empezó a vivir Israel. Pero enfrenta a esos 450, él solo, contra 450 profetas baales y los desafía a demostrar si el Dios de ellos era el verdadero, que entonces lo manifieste. Hicieron toda una historia de un holocausto, o sea, un altar, y ellos primeramente tenían que clamar a su Dios para que entonces descendiera fuego del cielo y quemara el altar. Bueno, lo hicieron, se laceraban, se lastimaban, como eran los rituales, digamos, gentiles de aquel tiempo, y no pasó nada. Y luego le tocó el turno a Elías, que era el único profeta de Dios que estaba, y los desafía, los confronta. Él ora a Dios y cae fuego del cielo y consume. Y ahí demostró Elías que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Los manda a matar entonces a los profetas falsos que habían llevado a Israel entonces a la idolatría. Ustedes saben que el pecado de idolatría es un pecado grave para el pueblo de Israel. Entonces pasó eso, que era un hecho realmente tremendo, una demostración de poder de un modo sorprendente, y de pronto aparece esta amenaza. La reina, que era la que había llevado a Israel a la idolatría, le dice: mira, no te creas que todo está bien. Dice: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, a la flauta. Aquí vino el desafío, la amenaza, la advertencia, y le dijo: en 24 horas sos boleta. Se lo cuento así en forma bien clara para que lo entendamos. Elías, ¿qué pasó con Elías? Entonces Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Y aquí empezamos a ver una sucesión de detalles. Yo les conté que cuando yo estaba pasando por esta etapa de miedo de mis pensamientos, yo no abría la boca, yo no hablé. Fíjense lo que pasó a Elías. Se desentendió a su criado, su acompañante, su paje de armas, su secretario de alguna manera, lo dejó. Dijo: vos quédate acá. Pero él se aísla. Él se encierra en sí mismo. Y aquí es un detalle que lo tenemos que pensar. Muchas veces nosotros esto nos lleva, o las situaciones vividas nos llevan a meternos dentro de nuestra propia caparazón. Nos metemos dentro de nosotros mismos, no hablamos, no compartimos, no comentamos con las personas más queridas, con las personas más cercanas.
Eso es lo que hizo Elías. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Ganas de morirse. ¡Epa! Fíjense cómo esta escalera de descenso de ese temor que él no pudo manejar, que él no pudo gobernar. Él había desafiado a los profetas falsos, sin embargo no pudo vencer al temor, a la amenaza en su vida. Dejó a su criado, se encerró en sí mismo y aparecieron entonces sentimientos de muerte. Sigue contando el relato, dice: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esta expresión no es una pavada, es esa sensación de incapacidad, esa sensación de que, él dijo en otras palabras, dice: quítame la vida porque mis padres son mejores que yo. Porque esto que estoy viviendo me está demostrando que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no puedo dominar esta situación, no puedo tener victoria sobre esta adversidad. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has comparado con otros? ¿Te has comparado a veces con tus mismos padres, a lo mejor? Y decir: yo no soy mejor que ellos. Dicho en otras palabras, yo soy un fracaso. Y entonces se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Cuando usted está deprimido, ¿qué es lo que tiende a hacer? A dormir. Fíjese, es de libro este comportamiento de Elías. O sea, volvió a dormirse. Seguimos en el relato y dice: el ángel del Señor regresó y tocando dijo: levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió, bebió y una vez fortalecida por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Un lugar donde Dios le dijo que fuera. Dios lo llamó a su profeta. A mí me parece tan interesante verlo a Dios, cómo lo trató a Elías. Podría haber dicho: fracaso. No, se ocupó de él. Lo trató en medio de su drama, en medio de su depresión, en medio de su temor. Dios trató con Elías. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.